Bien, damos gracias a Dios por estar un miércoles más aquí en este Ministerio Hispano de Coral Springs Baptist Church. Bienvenidos sean todos y también estamos saludando a todos los que nos están viendo y escuchando por Facebook y después nos verán por YouTube. Damos gracias a Dios porque podemos seguir predicando la palabra. Vamos a continuar con este estudio del libro de Apocalipsis, esta es la parte número 6. Y quiero leer allí los últimos versículos que aparecen en la Biblia. Están en el capítulo 22 de Apocalipsis, los versículos 19 al 21. Dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano Javier que nos guíe en una oración. Señor, mi Dios, gracias por esta palabra leída, Señor. Gracias por tus promesas, mi Dios. Gracias por advertirnos, Señor, que no podemos ni poner ni quitar, Señor. Amén, Señor. Señor. Tenemos que aprender tu palabra, Señor, y profetizarla como cuál es, Señor. Sin nada alterado, mi Dios. Amén. Tenemos tener discernimiento para entender lo bueno, Señor. Recibir aquello que tú nos mandas, Señor, y alimentar nuestro espíritu, Señor. Oh, Dios mío, gracias te damos por este tiempo y te pedimos que seamos hinchados ahí de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Y no seamos solamente oidores de ella, sino también hacedores. Amén, Señor. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a comenzar a continuar este estudio del libro de Apocalipsis, la parte número 6. Terminamos la vez pasada de este estudio en el segundo caballo, o el segundo sello, cuando se abrió. Y vimos que era el tiempo de las guerras, derramamientos de sangre, y dice que en el tiempo del anticristo las guerras llegarán a su nivel máximo. Así que vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el tercer sello, los versículos 5 y 6. Todo lo que estamos viendo ahora está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Antes de entrar en el estudio de hoy, hay algunos que dicen, bueno, ¿para qué estudiar Apocalipsis? ¿Qué hacemos con estudiar Apocalipsis si la mayor parte de Apocalipsis se refiere al tiempo de la gran tribulación donde la iglesia no va a estar presente? Esos son los argumentos que uso. Bueno, en primer lugar le voy a decir por qué debemos estudiar Apocalipsis. Porque es parte de la palabra de Dios. Si no la analizo, si no la estudio, si no la escudriño, estoy diciéndole a Dios, oye, eso para mí no es, eso está desechado. Y dice que no puedo quitar ni añadir. Ahora, la segunda explicación por qué debo enseñar Apocalipsis es porque si yo sé lo que vamos o si sabemos lo que va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación, ¿cuántos amigos, cuántos familiares, cuánta gente conocemos que no conocen a Cristo? Entonces eso nos debe motivar por amor a predicarles el evangelio para que sean librados de este tiempo de la gran tribulación. Porque no es que, bueno, si me salvé yo, bueno, tú arréglatela como puedas. No, el amor de Dios nos tiene que llevar a predicarles a esa gente. Y les digo esto porque siempre a través de todos los años que he estado en el ministerio y como cristiano, siempre he encontrado hermanos que me han dicho esto. ¿Apocalipsis para qué? Bueno, en primer lugar, si tú no enseñas Apocalipsis, me estás quitando el último libro de la Biblia, la última revelación. O sea, estás jugando con Dios. Y en segundo lugar, es la manera en que yo tengo de poder sentir más amor por aquellos que no saben que esto va a venir. Por ejemplo, ahora hace un rato estábamos hablando de cómo la maldad se está manifestando, cómo hay un poder diabólico que está cambiando el mundo. Bueno, este es el principio de dolores, porque lo que va a ocurrir en el tiempo del anticristo es la manifestación completa de todo ese poder diabólico. Ahora la gente está alarmada, está angustiada, porque verdaderamente hay un poder diabólico en el mundo de engaño, de confusión. Bueno, en el tiempo del anticristo, imagínense, cuando ya la iglesia ya no esté el Espíritu Santo presente continuamente, el engaño va a ser terrible y el sufrimiento va a ser terrible. Entonces estos caballos que son diferentes en color, pero es el mismo jinete que es el anticristo, es lo que va a estar ocurriendo durante el tiempo del anticristo, donde Dios va a permitir las guerras, las epidemias, los derramamientos de sangre como juicio
de Dios a este mundo. ¿Por qué? Porque toda esa gente rechazaron, en su mayoría, rechazaron a Cristo. Los que en el tiempo del anticristo pues reciban a Cristo van a perder la vida, pero van a ganar la vida eterna y van a estar en la presencia de Dios. Así que vamos a ver este tercer sello. Es el color negro. Acuérdense que los 4 caballos es el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. El color negro simboliza la muerte por hambre, y también el color negro simboliza el reino de las tinieblas. Así que acuérdense que todo lo que se hace o que se quiere hacer en maldad se hace en tinieblas o escondido. Es todo lo contrario de Dios. Dios es la luz y lo hace todo para que el hombre pueda conocer. O sea, Dios desea que todos puedan conocerlo. Lo que pasa es que el pecado ha cegado el entendimiento y la gente pues no quiere saber de Dios. Pero a través de toda la historia bíblica. Anoche estaba viendo, a veces antes de acostarme, bueno, y siempre veo cosas agradables, estaba viendo cuando la última plaga de Moisés. Yo tengo grabada todos los episodios, creo que son 200 y algo, todo. Yo los veo cuando yo quiero. Doy gracias a Dios por los adelantos de la ciencia en este sentido, que puedo tener lo que antes no tenía. Bueno, y anoche estaba viendo el esfuerzo, que puede ser que haya sido así, el esfuerzo que estaba haciendo Moisés, diciéndole al faraón: oye, esta plaga es la última. Si tú no dejas ir al pueblo, vas a tener un gran sufrimiento, incluyendo la muerte de tu primogénito. Bueno, no hubo forma de que el faraón entendiera. Y acuérdense que hubo 10 plagas. En cada plaga, que era una plaga de juicio, era también una plaga de misericordia. Esto lo hemos dicho muchas veces. Si a la primera plaga el faraón deja ir al pueblo, ahí se hubiera terminado. El pueblo de Israel, el pueblo de Egipto no hubiera pasado por las otras 9 plagas. Bueno, hoy igual, Dios hoy está hablándole a las personas a través de todo lo que está aconteciendo, para que la gente diciendo él: oye, estoy acá arriba, pero nadie mira al cielo, nadie busca a Dios, la gente cada día se aleja más. Bueno, en este tiempo va a aparecer, después del caballo blanco, que es conquistando diplomáticamente al mundo el anticristo, que creemos que van a ser los primeros 3 años y medio, después el rojo, el tiempo de guerra, derramamiento de sangre, y después el negro, que simboliza a la muerte, y que es el color de la muerte, y también el reino de las tinieblas. Bien, cuando abrió el tercer sello, esto es lo que está aquí en la Biblia. Lo que yo digo a veces es, hermano, y perdona que yo me diga así, pero es que yo a veces digo, bueno, y los que creemos en la palabra de Dios no la creemos igual, porque cuando yo leo esto, ¿qué estoy leyendo? Palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que eso yo no lo voy a considerar? Sí, porque hay gente que no. Es como si el Apocalipsis fuera algo malo. ¿En Dios hay algo malo? No, Dios es bondad, Dios es toda misericordia y Dios es bueno, maravillosamente bueno, perfectamente bueno y eternamente bueno. Por lo tanto, no puedo desechar nada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente. Acuérdense que habían 4 seres vivientes. Eso indicaba toda la creación, pero también simbolizaba que todo lo que iba a suceder en el planeta Tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Eso se lo dijo a Juan. Y miré aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Después vamos a explicar lo de la balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y vamos a ver por qué ahí dice: y no dañes el aceite y el vino, porque aunque va a haber una gran hambre, Dios en su misericordia no va a permitir que todo el mundo muera. Siempre va a haber una parte que, aunque no van a creer en Él por misericordia, para ver si después proceden al arrepentimiento, no los va a dejar. Pero vamos a ver todo eso después, más adelante, lo que significa. Los que mueren de hambre tienen un color oscuro parecido al color de la tierra negra. Y vamos a ver ahí en Lamentaciones 4, 8 y 9 qué es lo que dice. Acuérdense que Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Oscura más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Así se ponen la gente que mueren de hambre. Más dichosos fueron los muertos a espada. Acuérdense que antes de venir el caballo negro, el caballo rojo era por la guerra era muerte por espada, era el momento. O sea, y cuando dice la espada es la guerra con las armas que hay hoy en día. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Lamentaciones 4, 8 y 9. O sea,
El que muere de un tiro en la cabeza, ¿qué tiempo se demora para morir? Nada, unos segundos. Ahora, el que muere de hambre, pasan meses. Y a veces pasa muchos meses, muchos días, muchas semanas, se va muriendo poco a poco y con un sufrimiento tremendo. Por eso es que dice que más dichosos fueron los muertos de espada que los muertos por el hambre, porque los del hambre murieron poco a poco. Así que ya Jeremías estaba profetizando lo que iba a venir. Las guerras destructoras que vinieron con el segundo caballo y otros derramamientos de sangre que ocurrirían al abrirse el segundo sello, destruirá a la mayor parte de los habitantes útiles para el trabajo, y los campos permanecerán sin sembrar. O sea, que habrá tantos muertos por la guerra que no va a haber gente que reproduzca la tierra, y entonces va a haber falta de alimento. Cuando hay falta de alimento, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que entonces no hay comida. Bueno, Dios quizás ahora, y yo creo que más adelante viene, pero quiero decir un adelanto, Dios le está hablando ahora al mundo, porque ahora estamos con esta pandemia que ha prácticamente paralizado el mundo. Ahora se está empezando a mover un poquito, pero algunos pues tienen que retroceder los que han avanzado. Pero lo que voy, esto va a provocar una gran crisis económica. Ya lo dicen los estadistas, de eso no hay duda. Ahora, cuando llegue esa crisis económica que va a pasar, que muchos van a perder sus casas, muchos van a perder sus apartamentos. Bueno, algo parecido, pero más terrible va a ser en el tiempo del anticristo, cuando la cantidad de muertos que habrá por las guerras del segundo caballo no va a permitir que haya alimentos. O sea, no importa si usted tiene dinero, si tiene dinero y no hay alimentos, ¿qué hace con el dinero? No se puede comer el dinero, punto. Ese es el problema. Así que va a haber un desastre tremendo. Ahora bien, la poca comida que habrá será confiscada por el gobierno del anticristo. Recuerda la balanza en la mano, la cual administrará, pero no podrá resolver la terrible hambre que habrá. Ezequiel 4:16. Acuérdense que el anticristo pues va a querer aparentar, aún en medio de este tiempo, querer mantenerse en el poder. Y va a tratar de confiscar toda la comida, pero va a ser tanta el hambre que no va a poder resolver mucho. ¿Por qué? Porque el hambre va a ser terrible. Ahora bien, me dijo luego, esto está en Ezequiel 4:16, otro de los profetas que está allí en la Biblia, antes de Daniel, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. O sea, vamos a ver de qué estaba hablando el profeta, pero que estaba mirando al futuro. Este pasaje bíblico de Ezequiel es una referencia al sitio de Jerusalén hecho por el rey Nabucodonosor, el cual duró 18 meses, un año y medio, y que el profeta Ezequiel anuncia que sucedería, lo cual ocurrió, tal como el profeta lo había dicho, entre el año 587 al 586 antes de Cristo. Ahora, este hecho histórico también estaba mirando al futuro imperio del anticristo. O sea, todo lo que sucede en la Biblia tiene a veces un cumplimiento inmediato y otro en el futuro. Este sitio de Jerusalén que duró 18 meses, muchos murieron por hambre. ¿Por qué? Porque no se acabó la comida, no podían ni entrar ni salir. Acuérdense que las ciudades bíblicas, en el tiempo bíblico, y Jerusalén estaba entre ellas, eran ciudades que, algunas ciudades grandes tenían 2 puertas, tenían 3, depende. Pero cuando se cerraban las puertas, porque estaba amurallado todo, nadie podía entrar ni salir. Pero cuando se hacía un sitio, era que el ejército enemigo rodeaba la ciudad. O sea, el que salía lo mataba y nadie podía entrar con comida. O sea, y ese sitio duró 18 meses. La primera semana quizás la pasaron un poco mejor. La segunda semana ellos empezaron a reaccionar quizás un poco mejor, pero yo me imagino, estoy diciendo esto a mi modo de ver las cosas, quizás ya la tercera semana la cosa estaba un poco fea. Pero imagínense 18 meses sin entrar agua ni comida. Es como que ahora, vamos a suponer que ahora usted está confinado. Por eso digo que Dios está obrando con misericordia, porque el confinamiento es algo que Dios está diciendo, oye, en el tiempo del fin va a ocurrir algo, pero peor. Cuando a la gente los confinan por esta epidemia a un lugar, vamos a suponer que los confinan a estar en un lugar aislado y no le lleven comida ni agua. ¿Qué tiempo podrá durar? O le empiezan a llevar comida una vez al día, una sola comida. Después le llevan la comida cada 2 días.
porque ya la comida se ha ido acabando y el agua. Después cada 3 días, después una vez a la semana. ¿Qué pasa? La persona va a morir o van a morir los que estén allí. Bueno, eso fue lo que sucedió en aquel entonces, que fue un hecho histórico, pero va a suceder peor en el tiempo del anticristo por esta hambre. Ahora bien, el hambre es una de las señales dadas por Cristo. Hambres en diferentes lugares. Hoy en día, en estos momentos y ahora con esta pandemia, después que todo esto pues dé más, todavía surjan más medidas en que no hay, la economía va a escasear, en que se van a cerrar fábricas, se están cerrando fábricas en muchos países y hay gente que no tiene que trabajar, pues esos que daban para ayudar a los que estaban por hambre, pues va a ser menos la ayuda. Entonces ha habido siempre hambres en diferentes lugares, por esa hambre va a aumentar. En el tiempo del anticristo va a ser terrible. Así que el hambre en diferentes lugares. Hoy en día mueren en el mundo millones de personas por hambre, todos los años. No es que eso sea una temporada, no. Todos los años, ya hace muchos años, mueren muchas personas, millones de personas por hambre. Hay algo que me viene a la mente ahora que quiero decir. Ustedes se recuerdan cuando Cristo fue ungido con aquella mujer, con aquel perfume de alabastro que valía 400 denarios, y Judas, que era muy bueno de apariencia, pero era un diabólico porque entregó al Señor, dijo: oye, ¿por qué no se tomó este frasco por 400 denarios? Vamos a ver que el denario era el salario de un día, y se vendió para darle el dinero a los pobres. Parecía una buena gestión. Y entonces Cristo dijo algo muy importante, dice: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no. O sea, esto es para mi sepultura. Bueno, lo que voy, siempre habría pobres, lo que quiso decir Cristo, y siempre habría hambre en el mundo, habría desamparados. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado, porque el hombre cada día que pasa se aleja más de Dios, o sea, no se acerca. Fíjense lo que está pasando en el mundo, no solamente en Estados Unidos, hay que ver el mundo en sentido global, tanto Europa, Asia, África, todos los continentes. Cada día el hombre se aleja más de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Cada día el mundo está peor. Estados Unidos siempre ha sido el que se ha puesto como ejemplo entre todas las naciones, o sea, como el país que lo tiene todo, el país de más adelanto, el país de más recursos, el país de más oportunidades. Pero hermanos, aquí estamos viendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque el hombre se está alejando de Dios. Ahora la Corte Suprema aprobó que sí, que se puede hacer los abortos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, simplemente que el hombre no quiere volverse a Dios. Bueno, hay una clave profética que está en Mateo 24:8, y esto debemos tenerlo en cuenta, que todo esto que está sucediendo es principio de dolores. Si esto es el principio de los dolores, vamos a compararlo. ¿Cómo serán los dolores en sí? Los dolores en sí va a ser precisamente en el tiempo del anticristo. Entonces nosotros que ya conocemos al Señor, tenemos que decir: Señor, permite que yo pueda ser un instrumento tuyo para que aquellos que no te conocen te puedan conocer. Y entre esos que no te conocen está parte de nuestra familia, hay amigos que los estimamos mucho, está un vecino, un compañero de trabajo, una persona que hemos conocido. Bueno, orar para que Dios nos use como instrumento, y que en ningún momento dejemos de predicar la palabra completa de Dios, o sea, sin quitarle nada, sin añadirle nada, tal como ella. Así que todo esto que está sucediendo es principio de dolores. A través de los siglos han habido hambres en diferentes lugares, ocasionando cientos de millones de muertos. Apocalipsis 6:8 dice: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Vamos a ver cómo va a morir en este tiempo con estos caballos. La cuarta parte de la tierra, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas. 2 billones de personas, 2.000 millones de personas van a morir. Y vamos a ver cómo va a ser. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Para matar, escuche, con espada, ese es el segundo caballo que trajo la guerra. Con hambre es el segundo caballo. Con mortandad vamos a ver que es el cuarto caballo. Y con las fieras de la tierra.
Cuando yo llevo años ya estudiando la profecía, y yo dije, bueno, va a llegar un momento en que las fieras se van a multiplicar grandemente, porque la gente va a morir, la cuarta parte de la población mundial va a morir por la guerra, por el hambre y por las epidemias, que vamos a ver que eso lo trae la mortandad, pero también con las fieras de la tierra. Y yo decía, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Si inclusive las fieras de la tierra se están exterminando, hay especies que ya no existen. Bueno, pero ahora Dios está mandando un aviso, lo vamos a ver más adelante. Un denario, este es para el tiempo de cuando venga el hambre, equivale al jornal de un obrero en un día, en el tiempo bíblico. Eso es lo que era. O sea, un denario además que alcanzaba para un día, o el obrero el salario del obrero en un día. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ese fue cuando Cristo hizo la parábola de la viña y los obreros. Ahora, la palabra libra, traducida de la palabra griega genit, significa tal medida que apenas alcanza para comer una persona. O sea, y acuérdense que dice 2 libras de trigo por un denario. O sea, que un denario apenas va a alcanzar para comer una persona y un poquito más, punto, ¿no? O sea, ¿no? Y si es una familia grande. Porque acuérdense que en este tiempo el trabajo no era tan abundante. Y entonces trabajaba uno en la casa, pero habían quizás 10 en la familia, 15 en la familia. Bueno, nosotros tenemos que recordar, en nuestros tiempos, siempre han habido personas muy necesitadas. Y en sus países y en el mío había gente, sobre todo gente del campo, en que trabajaba el señor de la casa, pero tenía la esposa y 8 hijos o 10 hijos. ¿Cómo se las arreglaba? Si ganaba poco. Entonces, bueno, algunos de ellos pasaban mucha hambre. El hambre en este tiempo será terrible. Estamos hablando del tiempo del anticristo. Miles de familias verán morir a sus seres queridos sin poder remediarlo. O sea, porque si no tienes para dar, ¿qué vas a darle? Va a ser así. O sea, que no solamente van a morir de hambre, sino también por el sufrimiento. Imagínense, usted tiene un hijo, tiene un nieto, y usted no tiene que darle. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Pero Dios lo está todavía anunciando. Dios en su misericordia quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Hace 6,000 años que el hombre está sobre la tierra, y el hombre, en vez de buscar a Dios, cada día le da la espalda más a Dios. O sea, no quiere saber de Dios. Y entonces cuando predicamos esto de lo que va a acontecer, pues se ríen de esto, se burlan de esto. Y esto Dios lo permite para que la gente pues pueda pensar, bueno, puedo librarme de esto si busco a Dios, pero no quieren hacerlo. Ahora vamos a ver el cuarto sello, en los versículos 7 y 8, allí están. Y cuando abrió el cuarto sello, ahí va a aparecer. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Siempre se le decía a Juan, acuérdense que esto le fue mostrado a Juan, ven y mira. O sea, que esto que estamos diciendo aquí, Juan lo vio. O sea, no es solamente que Juan lo escribió. Claro, Dios lo usó. Juan vio lo que él escribió. O sea, él vio los caballos, él vio toda aquella visión, él vio el trono de Dios, él vio los 24 ancianos, él vio los 4 seres vivientes. O sea, no estamos hablando de algo que él se imaginó. No, Dios se lo mostró y dijo, ven y mira, y entonces después escribe. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía. La muerte física, y el Hades en ese caso significa el infierno. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color amarillo. Ahora bien, vamos a ver por qué el color amarillo. El color amarillo es traducido también a pálido. En el original, el color de un cadáver. El segundo caballo trajo destrucción y muerte mediante la guerra. El tercer sello, la muerte por hambre. Y ahora el cuarto sello, mortandad y la muerte por las fieras de la tierra. Quiero virar acá atrás. Dice que en el original este color amarillo significa el color de un cadáver. Yo por mi función como pastor, yo he tenido que ver muchos cadáveres. He tenido que ministrar a muchas personas que han muerto y después he estado yo en el funeral. Usted sabe que ahora se hace lo siguiente. Bueno, ahora se hace el funeral y entonces a veces maquillan a la gente que la desfiguran. Eso vaya, para mí eso es algo que no se debía hacer. Pero bueno, para eso se paga, ¿no? Yo me recuerdo cuando mi esposa, una de las cosas que dijo mi hija, no, yo lo quiero lo más natural posible, punto. Pero yo he visto muchos cadáveres sin preparar y es el color pálido amarillento. Así usted vea un cadáver. Ese es el color. Ese es el color del caballo. Eso es lo que significa la muerte. Por eso es la mortandad. Así que es el color de un cadáver. Ahora, vamos a ver aquí ahora
La gran cantidad de muertes que habrá por las guerras y el hambre provocará que muchos queden sin sepultura, lo cual contaminará el medio ambiente y el aire. O sea, cuando hay muchos muertos no se pueden sepultar. Cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo muchos muertos que no tenían sepultura, y en esas entonces surgieron epidemias que no surgieron a veces en el momento, pero surgieron después. Cuando los muertos no se entierran, pues eso provoca contaminación y eso provoca entonces epidemia. Trayendo gran mortandad, o como decimos ahora, epidemia, lo cual ocasionará millones de muertos. O sea, van a ver, imagínense, porque esto hay que a veces, aunque sea difícil, hermano, pero esto es palabra de Dios. Imagínense morir en este tiempo 2.000 millones de personas. Cuando la gripe española, se le llamó así la gripe española, aunque dice que no surgió en España, murieron 20 millones de personas. Pero aquí no estamos hablando de 20 millones, aquí estamos hablando de 2.000 millones, 100 veces 20 millones. 2.000 millones. Entonces, la mayoría van a quedar sin sepultar, y entonces eso va a provocar epidemias, y eso también va a ocasionar a su vez millones de muertes. Las epidemias es otra de las señales dadas por Cristo que ocurrirían antes de su segunda venida, otra vez a la tierra. O sea, ¿por qué Cristo dijo que ocurrirían las epidemias, las hambres, las guerras? Porque era principio de dolores. O sea, les estoy diciendo lo que va a acontecer para que ustedes me busquen y se libren del más terrible tiempo, porque en ese mensaje profético que está registrado en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, ahí se habla del tiempo del anticristo, de la gran tribulación. Le dijo, estos son principios de dolores, así que tienen que buscarme ahora, porque lo hacía por amor. Mateo 24:7, habrá pestes en diferentes lugares. Son epidemias, siempre han habido epidemias. Ahora esta es una pandemia que es a nivel mundial. Una clave profética que se repite, principio de dolor. Porque después de todas estas señales siempre se dice principio de dolor. Ahora bien, aquí viene algo importante. La desaparición de los hombres en la tierra hará que se aumente increíblemente los animales feroces, los cuales asolarán la tierra trayendo destrucción y muerte. Hay que recordar la lucha de los ecologistas actualmente. Los ecologistas, ¿qué hacen? Tratan de luchar porque los animales no los maten, no mueran, y es en un sentido parece bueno, pero la gran mayoría de los ecologistas están en contra de Dios. ¿Qué les parece? Son ateos. Son materialistas, entonces creen que el animal es más importante que el hombre, aunque no quiero decir que todos, hay muchos ecologistas que sí creen en Dios, pero bueno, la lucha de los ecologistas actualmente, bueno, pues está colaborando a que los animales no sean extinguidos, pero ahora ha sucedido algo que nosotros lo hemos vivido, que eso sí nos tiene que hacer pensar. Dios, en su misericordia, durante esta pandemia ha querido mandar un aviso, porque eso es lo que la gente no ve, a los hombres de lo que pasará en el tiempo del anticristo. Pues debido a las cuarentenas impuestas, en que la mayoría deben permanecer dentro de sus casas, los animales comenzaron a aparecer en algunas ciudades del planeta. En el tiempo del anticristo se multiplicarán en grandes cantidades. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho en su misericordia? En medio de esta pandemia y con las cuarentenas, ¿qué pasa? La gente ya no mata a los animales, no contamina los mares. Ahora los animales marinos se están reproduciendo aún en una forma maravillosa, porque ya los barcos no están circulando. Ustedes saben que hay cientos y cientos de cruceros que ya no están navegando por el mundo, ni van a navegar por lo menos hasta fin de año, o por lo menos después de septiembre. Bueno, ¿saben lo que hacen esos barcos? En que yo estuve en uno de ellos, uno de los más grandes que mi hija me llevó, en el que yo iba, creo que iban unas 3.500 personas. Bueno, todas las aguas negras las echan, claro, tratadas en aguas internacionales, pero eso contamina el fondo del mar, contamina los peces y llega inclusive hasta las orillas, porque no estamos hablando de un barco, estamos hablando de cientos o 200 o 300 o 400 o 500 barcos. Toneladas de aguas negras son echadas al mar.
pero ahora no las pueden echar. Entonces, ¿qué pasa? Esos peces se están multiplicando. Ahora, no hace mucho salió en algunos países que los animales, como la gente no podía salir a la calle, estaban paseando por las aceras y por las calles, y aquí también. ¿Por qué? Porque esos animales ahora nadie los va a ir a cazar, no los están matando. Entonces ellos se reproducen muy rápidamente. Claro, en el tiempo del anticristo va a ser en grandes cantidades, pero yo veo ahora en esto un aviso de lo que Dios está haciendo. O sea, porque esto no está diciendo, oye, lo que se dice que por las fieras de la tierra la cuarta parte va a morir, entonces, o sea que parte de ellos van a morir por el aumento de la fiera. Hermano, no es algo que no vaya a ocurrir. No, yo lo creo y lo sigo creyendo porque Dios lo dice, pero ahora Dios nos está mandando un aviso. Bueno, nos están diciendo, ustedes saben que Venecia es uno de los países, Venecia está en Italia, es uno de las ciudades que más les gusta visitar a la gente. Pero las aguas de Venecia, en el tiempo antes de esta pandemia, eso estaba que parecía una mercocha. Mercocha es un agua de esa que no se ve el fondo. Bueno, ahora no solamente se ve el fondo, sino que se ven los peces nadando, porque ya no hay contaminación, nadie echa nada para ahí. Porque en esos países pues votan, los turistas votan por donde quieran y no le pueden decir nada, porque ellos viven de ellos. Entonces, oye, hay que tener un poquito de discernimiento. Dios en medio de esta pandemia está mandando un mensaje de misericordia, igual que le mandaba un mensaje de misericordia al faraón. Porque cada vez que Dios iba a mandar una plaga, ¿a quién enviaba? A Moisés. Decía, oye faraón, fíjate, mira, la plaga no va a venir si tú dejas ir a mi pueblo. Ahí fue la primera vez, no ocurrió, vino la primera plaga, y así sucesivamente. Pero antes de cada plaga, Moisés iba a hablar con el faraón. Hoy Dios también está hablando a las personas, pero la persona, en vez de buscar a Dios, está más rebelde contra Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Hoy en día, la guerra no es política, la guerra, aunque algunos la quieran ver así, la guerra es una guerra contra Dios. Hoy en día hay un odio a todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con las iglesias y con todo aquel que tenga principios bíblicos. Porque, por ejemplo, nosotros como cristianos decimos, y eso hoy es como decir un ataque terrorista, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros decimos que el aborto es un crimen, es un asesinato. Eso también es una bomba de tiempo, como si fuéramos terroristas. ¿Por qué? Porque lo están practicando. Bueno, vamos a ver, no sé si es este domingo o el próximo, en uno de los salmos viene una parte en que vamos a citar, creo que es del libro de Oseas, para que ustedes vean lo que Dios le dijo al profeta Oseas en su tiempo. Tal parece, y vamos a verlo en ese momento, que es el escrito de un comentarista de este siglo. Lo que está pasando en el mundo, o sea, la situación actual del mundo, Dios la sabía antes que sucediera. O sea, Dios cuando creó al hombre, Él sabía que el hombre iba a pecar y Él sabía que iba a haber una contaminación y una depravación grande, iba a aumentar la maldad, iba a aumentar la violencia, y por eso envió el diluvio. Después iba a aumentar también el pecado, y por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Y ahora el mundo, dice la Biblia, está reservado para el fuego en el día del juicio, en que todo será destruido. ¿Por qué? Porque el hombre cada día se aleja más de Dios. O sea, el esfuerzo del hombre es ir en contra de Dios. O sea, el que tenga buenos principios, bueno, pues ese tiene que ver con Dios, entonces ese hay que echarlo fuera. O sea, entonces le quieren hacer más caso al diablo que a Dios. Tristemente esa es la situación que hay. Pero esto es un mensaje de misericordia. Hasta aquí hemos visto 4 caballos, 4 manifestaciones de jinetes, 4 seres vivientes, simbolizando que todo ello ocurrirá en la Tierra, nuestro planeta. Recuerden que el número 4 significa la Tierra, 4 estaciones, 4 puntos cardinales, o sea, todo indica a la Tierra, 4 elementos que hace falta prohibir. Por todas estas cosas que han de suceder durante el reinado del anticristo, se ve claramente que Cristo es la vida y el anticristo la muerte. Ahora, ¿por quién es engendrado el anticristo? Bueno, ahí vamos a solamente dar un adelanto. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué yo tengo que saber esto? Bueno, yo tengo que saber esto porque la Biblia lo enseña, y además, según sea el anticristo, así va a ser la maldad que va a haber en su tiempo. Y entonces la única forma que hay para librarse del tiempo del anticristo es por la fe en Jesucristo. Pero la gente no quiere.
Usted dice que la Biblia habla de este tiempo y dice, eso es mentira. Que la Biblia habla de que la maldad se aumentaría, es mentira. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dicho, vamos a suponer, yo estoy viendo ahora un serial que es de los años 1800. A mí me encantan esos seriales de aquel tiempo. Había maldad, pero no como ahora. No es que no había maldad, pero era diferente. Era otro ambiente diferente. Estoy hablando del principio de los 1800. Pero vamos a suponer que nosotros pudiéramos buscar, estoy tratando de ilustrar esto, pudiéramos buscar una máquina del tiempo y retroceder hasta el año, estamos en el 2020, hasta el 1820. O sea, yo no sé si en el 1820, sí, yo creo que la electricidad fue a principios de los años 1800. Pero bueno, era un tiempo bien atrás. Y vamos a suponer que en ese tiempo alguien nos dijera, ¿sabes qué? Allá cuando se esté por los años 1900, el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres va a ser legal. Se va a permitir, y se va a permitir que adoptes niños, y se va a permitir por las leyes de los países que se maten a los niños en su vientre. Y hubiéramos dicho, no, eso no puede ser, eso no lo pueden permitir los gobiernos, porque eso en ese tiempo no ocurría así, aunque los había, pero no era de esa forma. Bueno, hermano, el hecho de que Dios nos haya revelado cómo va a ser engendrado el anticristo, nos dice a nosotros cómo va a ser ese tiempo. Y entonces eso nos tiene que mover a pensar en esos que todavía no conocen al Señor. Porque si no conocen al Señor, van a tener que pasar por Él, por supuesto, si están aquí. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el anticristo va a tener todo el apoyo de Satanás. Hoy todo el mundo dice que hay un poder oculto que está dominando el mundo, unas fuerzas ocultas. Algunos le dan unos nombres, otros. O sea, que hay un poder supremo que es un poder maligno que está dominando el mundo. Bueno, saben que precisamente ese poder oculto no es otro que Satanás. Y Satanás está preparando el escenario mundial para que su hijo de perdición, que lo llama la Escritura, aparezca en el mundo. Cuando el anticristo aparezca, él va a contar con todo el apoyo de Satanás. Dice que va a ser advenimiento, está hablando del anticristo, que es advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así como Jesucristo fue la misma encarnación de Dios, por lo cual se llamó Hijo de Dios, el anticristo será una imitación de la encarnación de Satanás, convirtiéndose en el hijo de perdición. Eso lo puede leer en 2 de Tesalonicenses 2:3. No creemos, yo no lo creo y la mayoría no lo cree, de que el Satanás se pueda encarnar en una persona, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Eso es un poder que le corresponde a Dios. Ese poder no lo tiene el diablo, pero sí va a ser una imitación. O sea, el anticristo va a tener todo el respaldo de Satanás. Todo el respaldo, o sea, va a tener todo su apoyo, va a tener su poder, porque acuérdense que el anticristo no solamente va a tener un poder en la oratoria, va a ser un hombre atrayente, va a ser un gran político, va a ser un gran estadista, va a hacer milagros. ¿Y qué es lo que cautiva al hombre hoy de día? Los milagros. Si nosotros dijéramos, estoy poniendo ejemplo, hermano, para tener una idea. Si nosotros dijéramos o se corriera la voz de que en el ministerio hispano de Coral Ridge, aquí en Cape Coral, todos los miércoles se están haciendo milagros. Ya se han resucitado a 4 muertos, se han levantado 8 paralíticos, se le ha dado la vista a 14 ciegos, a los mancos les están saliendo los brazos. Hermano, aquí no cabíamos ni en el templo aquel tampoco, ni usando el otro edificio, ni toda la explanada esa, porque las colas iban a llegar igual que las que hacen hoy para hacerse las pruebas del COVID-19, o peor, o más grande. Entonces el anticristo, como va a tener todo el poder de Satanás, va a hacer milagros. Los milagros cautivan a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso tenemos que conocer la Escritura, porque todos los milagros no provienen de Dios. Hay hombres que tienen muchos poderes, pero el poder viene de Satanás. Así que va a ser la imitación de la encarnación de Satanás. Ahora, ¿por qué el número del anticristo es 666? Vamos a terminar con esto. Pero, o sea, el número del anticristo es 666 y está bien definido en la Biblia. Así que usted después lo puede buscar. Creo que es
Sí, en el capítulo 13, en las dos bestias, en el versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. O sea, no estamos inventando nada. Eso es bíblico, está en el capítulo 13 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, parte de la revelación que Dios le dio a Juan y parte de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el número del anticristo es 666? Tiene que tener una explicación. Ahora, ¿cómo yo la sé? Bueno, hay que escudriñar el punto. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, recordemos que los números tienen un significado y mensaje en la palabra de Dios, por eso los estudiamos antes. El número 666 no es el número del anticristo por mera casualidad, sino porque su significado nos dice cómo y quién será el anticristo. O sea, no me dice el nombre del anticristo, ni dónde está el anticristo, ni qué edad tiene el anticristo, pero sí cómo y quién será el anticristo. O sea, cómo se va a manifestar el anticristo. Me dice, el número me lo dice. A la luz de la Escritura. Por eso es que cuando estudiamos los números primero, antes de comenzar este estudio, que lo comenzamos a principios de año acerca de eternidad a eternidad, por eso el conocer los números es importante. Ahora, el número 66 nos dice cómo y quién será el anticristo. Fíjense ahora, el número 6 equivale a hombre, el anticristo será un hombre. O sea, algunos han enseñado equivocadamente que el anticristo es el papado. O sea, un sistema. O el anticristo, algunos creyeron que era el sistema comunista. Se equivocaron. El número 6 equivale a hombre. El anticristo va a ser un hombre, porque va a conquistar el mundo. No puede venir el papado a hablar en la ONU o a hablar a las naciones. Eso no funciona así. Aunque el papado o la iglesia apóstata, que no va a ser solamente el papado, sí va a ser una alianza con el anticristo en los primeros 3 años y medio. Pero el 666 en primer lugar me dice que va a ser un hombre, o sea, el anticristo, y que va a hacer con el apoyo de Satanás. Ahora, 3 veces 6 nos dice que será un hombre en su grado de corrupción máxima. Será una imitación del propio Satanás que le dará un gran poder. Ahora bien, ¿cómo yo puedo entender eso tratando de explicarlo con lo que nosotros conocemos? Bien, nosotros hemos conocido muchos hombres. Y yo le pregunto a ustedes cuántos hombres, estoy refiriéndome en sentido genérico, o sea, hombre o mujer, pero bueno, hombres. ¿Cuántos hombres hemos conocido? Muchos. ¿Cuántos hombres hemos conocido por la historia? Muchos. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba se daba historia. Yo creo que hoy no se da ni historia. Hoy lo que se da es una basura. Hoy lo que se da es lo que le conviene a la gente dar. Pero en mi tiempo se daba historia, la historia verídica de las naciones, de grandes hombres. Ahora bien, cuando usted lee la historia, ¿cuántos hombres malvados han habido en la historia? Que usted dice, ¿cómo es posible? Por ejemplo, vamos a pensar en algunos. Hitler, Mussolini, Stalin, Carlos Marx, Lenin. ¿Cuántos? Dice, pero ¿cómo es posible que estas personas hayan tenido un cerebro tan diabólico y hayan hecho tanto daño y hayan matado tanta gente, millones? Bueno, hermano, el 666 me dice que el anticristo va a ser en su grado de corrupción máxima, porque reuniendo a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a Lenin, a toda esa gente, no le van a llegar ni al dedo meñique de lo que va a ser el anticristo. Eso es lo que significa 3 veces 6. El hombre en su grado de corrupción máxima. El hombre se ha corrompido grandemente, pero el anticristo va a tener todo el apoyo de Satanás. O sea, cuando vemos, por ejemplo, y yo lo he visto, por ejemplo, hemos oído de hombres que han matado a sus padres, de hombres que han matado a sus nietos, de hombres que han matado a sus hijos, de hombres que han hecho atrocidades. Bueno, el anticristo todo eso lo va a superar. Por eso es que tenemos que conocer, porque si conocemos cómo será el anticristo, tenemos que movernos a predicarles a aquellos que no conocen a Cristo para que no pasen por ese terrible periodo. Ahora, el número 3 equivale a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Dios habita en el tercer cielo, Cristo resucitó el tercer día, Dios está compuesto por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, 3 veces 6 nos indica que se hará adorar como Dios, haciéndose pasar por Dios, sentándose en su templo. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Cuando esté ya, cuando comience, antes de comenzar el periodo de la gran tribulación, Él se va a sentar en el trono y se va a hacer adorar como Dios. Eso era lo que... y dejé fuera a los César. Estoy viendo ahora también la serie, la veo por pedazos, yo soy así porque a veces no tengo tiempo. Estoy viendo la serie del Imperio Romano, véala, búsquela.
Oye, eso fue verídico, eso no es un cuento de hadas. Esa gente mataron a una persona, era como yo decirle a esta hormiguita. ¿Se acuerdan de la hormiguita que adiestraron? Ustedes saben el cuento, ¿no? El tipo se metió en la cárcel como 20 años, adiestró a la hormiguita daba vueltas, y dijo, bueno, ya, con esto yo soy rico. Y metió a la hormiguita en una cajita de fósforo y salió de la cárcel, pero no tenía ni un centavo, y se metió al mejor restaurante. Y pidió la mejor comida. Le dijo, no, como yo le enseño a la hormiguita que todo lo que hace, pues yo no me cobra nada. Y entonces cuando terminó, le dijo, venga acá al camarero. Y entonces puso, ¿usted ve esa hormiguita? Ay, perdone. Y se la mató. Porque era una hormiguita. Le rompió todo el trayecto. Bueno, el anticristo se va a hacer adorar como Dios. Eso hacían los césares, los faraones. Se proclamaban dioses. Así que 3 veces 6 también indica que se va a hacer adorar como Dios. Y 3 veces 6 también significa, y con esto vamos a terminar, que se hará pasar por el Mesías, esperado por Israel, quien lo recibirá como tal. Recuerden, Cristo también es Dios. O sea, 3 veces 6 también significa que se hará pasar por el Mesías, esperado por Israel. Porque hemos dicho muchas veces que anticristo quiere decir uno que se opone a Dios o que se opone a Cristo, y uno que suplanta a Cristo. Entonces, cuando yo conozco esto, eso me ayuda. O sea, me ayuda a saber qué es lo que va a venir. Entonces, me debe mover por amor y por compasión, predicarle a aquellos que no conocen. Que Dios nos bendiga. Y que nosotros, al saber esto y ver todo lo que está sucediendo, sabemos que esto es el diablo con su misterio de iniquidad, preparando el escenario para la venida del hijo de perdición, en este caso el anticristo, pero que ya ese escenario está casi preparado, porque la maldad está llegando al colmo. Y acuérdense que en muchos pasajes de la Biblia dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando la maldad llegue al colmo, entonces se manifestará el anticristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿a qué nivel está el colmo de la maldad? Yo se lo dejo de tarea. Ya está casi al límite, porque la maldad es tremenda. Gracias demos a Dios por esta revelación que nos ha dado. Porque esta revelación no es mía, esta revelación es de Dios. Solamente hay que depender de Él. Y Señor, ayúdame a entender que en medio de todo tú tienes misericordia y tú quieres que la gente proceda al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos revelas lo que ha de acontecer. Que esto nos capacite para poder discernir que todas las cosas que están ocurriendo es principio de dolor y es la preparación del escenario para la venida del anticristo. Pero que gracias a tu misericordia y tu amor la iglesia no estará presente. Ayúdanos a dejarnos usar por ti como instrumento para que aquellos que no te conocen puedan entender que la única manera de escapar de estas cosas terribles que vendrán es recibiendo a Cristo como su único Salvador y Señor. Ayúdanos a llevar un mensaje claro, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza a aquellos que cada día se alejan más de ti. Gracias porque tu misericordia es infinita, tu paciencia también, y en medio de toda esta rebeldía tú sigues todavía dando tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento. Gracias por tu amor. Bendice este ministerio hispano y bendice cada iglesia, cada pastor y cada misionero, para que cada uno podamos hacer la parte que nos corresponde. Gracias porque tú eres el Todopoderoso y porque un día nada podrá evitar que estemos en tu reino eterno, donde ya no entrará nada inmundo ni nada que pueda causar dolor, muerte o sufrimiento. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.